19 de febrero de 1945, 09:02 horas. Iwo Jima. La arena volcánica es negra bajo sus botas. El cabo Yamada Kenji se agacha en la entrada de un fortín de hormigón armado, sintiendo el peso de la isla, presionando tras 8 meses de excavación de túneles, fortificaciones y espera. El aire huele a azufre y hormigón húmedo. A través de la rendija de tiro, observa el gris Pacífico agitarse contra las playas del sureste, las mismas playas que sus comandantes prometieron que se convertirían en un cementerio para la ambición estadounidense. Detrás de él, en la fría oscuridad del fortín, 19 hombres respiran al unísono, con su ametralladora pesada tipo 92, apuntando a la zona de muerte que han medido y ensayado 1000 veces en sus mentes. Les han dicho que los estadounidenses vendrán. Les han dicho que los estadounidenses morirán en la playa. Les han dicho que Iwo Jima, esta fortaleza de ceniza y piedra de 8 millas cuadradas, resistirá. Lo que el cabo Yamada no sabe, lo que ninguno de ellos sabe, es que en 74 minutos su fortín dejará de existir. No estará dañado, no quedará marcado, simplemente dejará de existir. Mar adentro, más allá de la bruma matutina, 750 buques de guerra forman una media luna de acero en el horizonte. Acorazados, cruceros, destructores, buques que portan cañones que pesan tanto como casas, proyectiles tan altos como hombres. El USS Nevada, resucitado del lodo de Pearl Harbor, se encuentra bajo en el agua, con sus cañones de 16 pulgadas elevados hacia objetivos que no puede ver, pero conoce con precisión matemática. El USS Tennessee, el USS Idaho, buques cuyos nombres no le dicen nada al cabo Yamada, pero cuyo tonelaje de costado supera la producción anual total de acero de algunas naciones. Llevan 3 días disparando. Yamada ha sentido la isla estremecerse. Ha oído el trueno retumbar en Suribachi como la voz de un dios enojado, pero su fortín sigue en pie. El coral y el hormigón resisten. Cree, porque debe creer, que la ingeniería y el espíritu japoneses pueden resistir lo que se avecina. Está a punto de descubrir cuán profundamente equivocado puede estar un hombre. El alto mando japonés había estudiado a los estadounidenses. Habían leído los informes de Guadalcanal, Tarawa y Saipán. Comprendían que la Armada de Estados Unidos poseía una capacidad industrial sin parangón en la historia de la humanidad, que los astilleros estadounidenses podían producir buques con una velocidad que los torpedos japoneses no podían hundir. Pero comprender la capacidad y experimentar su aplicación están separados por un abismo de comprensión que ningún informe de inteligencia puede salvar. El teniente general Tadamichi Kuribayashi, comandante de la defensa de Iwo Jima, no era tonto. Había vivido en Estados Unidos. Había recorrido las calles de Detroit y visto las fábricas. Había escrito a casa que Japón no podría ganar una guerra prolongada contra una economía así. Sin embargo, ni siquiera Kuribayashi, con su claridad de visión, podía imaginarse del todo en qué se había convertido el apoyo naval estadounidense para 1945. En 1941, el bombardeo naval era una ciencia imprecisa. Los buques disparaban contra objetivos apenas visibles, adaptándose según los informes de los observadores y las conjeturas. Para 1945, se había transformado en algo que rozaba el arte y la destrucción absoluta a partes iguales. Las computadoras de control de tiro calculaban trayectorias teniendo en cuenta el viento, el movimiento de los buques, el desgaste del cañón y la rotación de la tierra. Los aviones de observación sobrevolaban las zonas objetivo, enviando correcciones por radio en cuestión de segundos. El radar trazaba posiciones invisibles. La Armada de los Estados Unidos había combatido a lo largo de 8.000 kilómetros del Océano Pacífico, y cada batalla había perfeccionado la doctrina, mejorado la coordinación y multiplicado el tonelaje que se podía lanzar por metro cuadrado de terreno ocupado por el enemigo. Iwo Jima recibiría más preparación naval que cualquier invasión previa del Pacífico.
40.000 proyectiles caerían en los 3 días previos al desembarco de los marines. 40.000 proyectiles. Cada proyectil de 45 centímetros de la batería principal de un acorazado pesaba más de 1 tonelada y contenía suficiente explosivo para excavar un cráter de 9 metros de ancho y 4,5 metros de profundidad. Las matemáticas eran simples y terribles. Más tonelaje explosivo del que se había lanzado sobre algunas ciudades europeas durante campañas de bombardeo completas, concentrado en una isla más pequeña que el Central Park de Manhattan. Los japoneses se habían preparado para el bombardeo. Habían estudiado el patrón estadounidense. Las defensas costeras visibles desde el mar solían ser señuelos, búnkeres vacíos, posiciones de artillería falsas construidas para atraer el fuego. Las verdaderas fortificaciones estaban enterradas. Kuribayashi había ordenado a sus hombres excavar en la roca volcánica de Iwo Jima, creando una fortaleza subterránea de 11 millas de túneles, 1.500 habitaciones excavadas en piedra, fortines con paredes de 2 metros de espesor, reforzadas con rieles de acero recuperados de las operaciones mineras abandonadas de la isla. La propia piedra volcánica era su aliada, lo suficientemente dura como para resistir los bombardeos, lo suficientemente porosa como para absorber la conmoción de la explosión sin transmitir ondas de choque que derrumbaran los túneles. Tenían puestos médicos subterráneos, puestos de mando enterrados bajo 22 metros de roca, depósitos de municiones sellados tras puertas blindadas. Habían transformado la isla en una única y enorme fortificación, diseñada no para ganar, sino para exigir un precio tan alto en sangre estadounidense que la propia invasión de Japón podría reconsiderarse. Lo que no habían tenido en cuenta fue la duración y la precisión combinadas con la furia a escala industrial. La guerra del Cabo Yamada había comenzado con orgullo. Recuerda su aldea, la ceremonia al partir al servicio militar, el rostro de su madre tras el biombo. Recuerda el entrenamiento en Hokkaido, las conferencias sobre el espíritu japonés, superando las desventajas materiales, la seguridad en las voces de sus oficiales. Creía entonces, en 1943, que la disciplina y el coraje podían equilibrar la balanza. 2 años de guerra le habían enseñado las grietas de esa filosofía, había visto las fotografías aéreas de bases devastadas, escuchado las historias susurradas de los supervivientes de las Marianas, comprendido en los silencios entre los pronunciamientos oficiales que Japón estaba perdiendo. Sin embargo, la fe se desvanece lentamente, e Iwo Jima le había parecido un lugar donde la fe podría ser suficiente. Las fortificaciones eran reales, los túneles eran profundos, la munición estaba almacenada. Desangrarían a los estadounidenses, les harían pagar por cada metro, y tal vez, solo tal vez, el coste resultaría demasiado alto. El 16 de febrero trajo el primer bombardeo. Yamada se encontraba en los túneles cuando comenzó, pero lo sintió a través de 22 metros de roca, un trueno lejano que no paraba de sonar. Cuando emergió esa noche para su guardia, el paisaje había cambiado. Las posiciones que conocía habían desaparecido, reemplazadas por cráteres. Los charcos de azufre cerca de la playa habían sido arrasados. Pero su fortín seguía en pie. El 17 de febrero trajo más pesado. La isla se estremeció como un ser vivo en dolor. El polvo se filtraba desde el techo de hormigón. Los hombres rezaban en silencio en la oscuridad. Sin embargo, al amanecer, estaban vivos. El fortín seguía en pie. El 18 de febrero hizo que los días previos parecieran preparativos. Los estadounidenses habían acercado sus acorazados a posiciones de fuego directo. El sonido ya no era un trueno lejano, sino un apocalipsis inminente. Yamada se tapó los oídos, se pegó a la pared del fortín e intentó no gritar. El mundo entero era ruido. Entre salvas, no oía nada. Sus oídos zumbaban con un zumbido agudo y constante. Los hombres lloraban, no de miedo, aunque el miedo estaba presente, sino por el puro impacto físico del sonido, la conmoción, la sensación de que la realidad misma se desgarraba. Al mirar por la rendija de disparo,
Vio géiseres de arena negra estallando en la playa, a unos 25 metros de altura. Un proyectil impactó cerca del fortín, tan cerca que el suelo se elevó y la onda expansiva le dejó sin aire. Por un instante, no pudo respirar, no pudo pensar. El mundo se redujo a la supervivencia animal, aferrándose a la existencia, mientras fuerzas inimaginables transformaban la tierra. Pero el fortín había resistido, agrietado, pero resistió. Y en esa resistencia, la fe persistió. El hormigón japonés podía resistir el acero estadounidense. La ingeniería era sólida. Sobrevivirían al bombardeo. Los estadounidenses desembarcarían. Y en el combate cuerpo a cuerpo, en los túneles y cuevas donde los cañones navales no podían llegar, la valentía japonesa prevalecería. No comprendía que el 19 de febrero sería diferente, que el bombardeo al que había sobrevivido era solo una preparación, que lo que se avecinaba no era un bombardeo, sino una aniquilación coordinada con un desembarco de infantería que requería fuego de apoyo de una intensidad y un tipo nunca antes vistos. A las 8:30 horas, la primera oleada de marines llegó a la playa. Yamada los observaba a través de la rendija de fuego. Las lanchas de desembarco arrojaban hombres a la arena negra, figuras corriendo, cayendo, arrastrándose. La playa era escarpada, con terrazas volcánicas que formaban obstáculos naturales. Los hombres forcejeaban en la arena suelta, hundiéndose hasta los tobillos, moviéndose con una lentitud de pesadilla. Tras ellos, más lanchas de desembarco. Cientos. El mar estaba lleno de barcos, oleadas y oleadas de estadounidenses que desembarcaban. El equipo de ametralladoras de Yamada esperaba, ahorrando munición como había ordenado Kuribayashi, que se adentraran en la tierra, que se agruparan, que se aniquilaran donde no pudieran retirarse. Entonces, el fuego naval cambió, no en cesación, sino en propósito. Donde antes había sido un bombardeo de área, aleatorio y aplastante, ahora se volvió quirúrgico y coordinado con una velocidad aterradora. Una unidad de marines inmovilizada por un búnker japonés a 300 metros de la posición de Yamada envió coordenadas por radio a un destructor en alta mar. 90 segundos después, proyectiles de 5 pulgadas caían en un patrón preciso alrededor del búnker, acercándose con cada salva hasta que encontraron la entrada. El búnker se derrumbó hacia adentro, sellado. Los marines avanzaron. Otra posición japonesa abrió fuego desde la boca de una cueva en la terraza sobre la playa. En 2 minutos, un observador en un avión de reconocimiento había enviado por radio su ubicación al USS Tennessee. Los cañones de 14 pulgadas del acorazado ajustaron, dispararon, ajustaron, dispararon. La boca de la cueva desapareció en un deslizamiento de roca volcánica fragmentada. El fuego cesó. Esta fue la transformación que los japoneses no habían previsto. El fuego naval estadounidense se había convertido en apoyo aéreo cercano, proporcionado por buques de 35.000 toneladas. Cada buque estaba conectado por radio con observadores en tierra y aire, coordinando el fuego con una velocidad y precisión que reducían drásticamente el tiempo entre la identificación y la destrucción del objetivo. Un comandante de compañía de marines podía solicitar fuego de apoyo y recibirlo más rápido de lo que un hombre podía correr 100 metros. Los proyectiles no eran aleatorios, eran respuestas a problemas específicos, disparados en cantidades abrumadoras. Yamada observaba esta coordinación con creciente horror. La doctrina japonesa asumía que, una vez que los estadounidenses desembarcaran, el fuego naval cesaría por temor a alcanzar a fuerzas amigas. Pero los estadounidenses habían resuelto ese problema mediante la comunicación y la doctrina. Los observadores de avanzada desembarcaron con la primera oleada. Marcaron las posiciones japonesas, dijeron fuego en peligro cercano, a menos de 600 yardas de sus propias líneas, confiando en la precisión de los artilleros navales. Y los artilleros navales cumplieron. Proyectiles, con un peso superior al de 4 hombres, impactaron donde se necesitaban, cuando se necesitaban, convirtiendo las posiciones fortificadas en cráteres humeantes con eficiencia industrial.
A las 9:02, la posición de llamada fue finalmente identificada. Un tanque Sherman, que se abría paso con dificultad por la arena volcánica, había avistado la ranura de disparo del fortín. El tanque no pudo elevar su cañón lo suficiente como para impactar directamente la posición. El fortín estaba construido en la ladera de la terraza, protegido por el ángulo. El comandante del tanque comunicó por radio las coordenadas al buque de control de apoyo de fuego en alta mar. 30 segundos de cálculo. Llamadas de radio entre buques. Selección de la batería apropiada. El USS Idaho, a 4 millas de la costa, recibió la misión de fuego. Sus cañones de 14 pulgadas giraron con precisión hidráulica. Alcance: 8.000 yardas. Objetivo: emplazamiento de hormigón armado. Coordenadas marcadas. Artillería: proyectiles de alto explosivo, cápsulas perforantes, espoletas preparadas para detonación retardada. El cabo llamada oyó los proyectiles antes de verlos. Un sonido como de tela rasgándose, cada vez más intenso, gritó una advertencia. Aunque, ¿qué advertencia podía dar? Los hombres se apretujaron contra las paredes, se acurrucaron en esquinas, se empequeñecieron ante lo que se avecinaba. El primer proyectil impactó en la ladera sobre el fortín. El mundo se convirtió en ruido y conmoción. El techo de hormigón se quebró, un sonido como el hielo rompiéndose en un río invernal, de alguna manera audible bajo la explosión. Polvo y fragmentos llenaron el aire. Los hombres tosieron, ahogándose. El segundo proyectil impactó más cerca. La ametralladora saltó sobre su soporte. El tercer proyectil impactó en el techo inclinado del fortín. Un proyectil de 1 tonelada que viajaba a 2.000 pies por segundo impactó 6 pies de hormigón armado. La física dictaba el resultado. La cápsula perforante del proyectil atravesó el hormigón. El cuerpo del proyectil le siguió y la espoleta retardada activó la carga explosiva dentro del propio fortín. La detonación en un espacio confinado era insoportable. La onda expansiva, incapaz de disiparse, se reflejó en las paredes, creando zonas de presión que excedían la capacidad de la fisiología humana. El destello de calor encendió la munición. Se produjeron explosiones secundarias, donde 19 hombres habían esperado con una ametralladora y los últimos vestigios de fe en la ingeniería y el espíritu japoneses, ahora solo quedaba un cráter. El fortín no había sufrido daños. Había sido retirado de la existencia, transformado de un activo militar en escombros geológicos indistinguibles del paisaje volcánico circundante. El proceso, desde la identificación del objetivo hasta su destrucción total, había durado menos de 3 minutos. Esa mañana, en Iwo Jima, el patrón se repetía. Las posiciones japonesas, construidas para resistir los bombardeos, no soportaban el peso de los proyectiles que lanzaban los acorazados. Las fortificaciones, diseñadas para ser invisibles al reconocimiento aéreo, eran marcadas por marines en tierra, que podían coordinar el fuego con mayor rapidez que la que tardaban los defensores en reubicarse. La fortaleza subterránea que Kuribayashi había construido permaneció prácticamente intacta. Los túneles más profundos estaban fuera del alcance, incluso del fuego naval, pero las posiciones de combate, los fortines y búnkeres que conectaban esa fortaleza con el campo de batalla en la superficie fueron sistemáticamente identificados y destruidos. Los defensores japoneses descubrieron que sobrevivir a un bombardeo era diferente a sobrevivir a un bombardeo combinado con un asalto de infantería coordinado en tiempo real. Podían ocultarse durante el bombardeo, emerger al cesar y enfrentarse al enemigo, pero cuando el enemigo podía solicitar fuego naval sobre cualquier posición que se revelara, emerger se convertía en un suicidio. Una dotación de ametralladora que abría fuego para repeler un avance de marines recibía fuego de contrabatería de un destructor antes de agotar su primera munición. Un equipo de mortero que registraba posiciones estadounidenses se encontraba en el blanco de disparos dirigidos por radar que trazaban su ubicación basándose en la firma de disparo del mortero.
Los estadounidenses habían creado un sistema donde la visibilidad equivalía a la muerte, implementado a escala industrial. El simbolismo del proyectil naval se convirtió, en aquellas horas, en la manifestación física de la abundancia material estadounidense aplicada a la guerra. Cada proyectil de 45 centímetros costaba miles de dólares, más que el salario anual de un soldado japonés. Estados Unidos los disparaba con desenfreno, docenas por objetivo identificado, cientos por hora, tratando el tonelaje explosivo como la infantería trataba las balas de fusil. El despilfarro era en sí mismo un arma, comunicaba una verdad más devastadora que las propias explosiones, que Estados Unidos podía permitírselo, que la maquinaria industrial detrás de estas armas era tan vasta que el coste era irrelevante, que por cada proyectil disparado, 10 más esperaban en los cargadores, y por cada cargador vaciado, 100 más se producían en fábricas que nunca descansaban. A los soldados japoneses se les había hablado de la riqueza estadounidense, pero hablar no significa comprender. La comprensión llegó cuando el quinto proyectil impactó en una posición después de que el cuarto ya la hubiera destruido. Cuando el fuego naval continuó, no porque fuera necesario, sino porque la abundancia permitía el exceso. La comprensión llegó cuando las reservas de munición, que la logística japonesa jamás podría haber suministrado en tales cantidades, se agotaron en minutos porque la logística estadounidense podía reabastecerlas en horas. Los proyectiles no eran solo armas, eran argumentos físicos e irrefutables sobre qué sistema, qué ideología, qué economía podía sostener este tipo de guerra. Al mediodía, los marines habían avanzado 300 metros tierra adentro. En la Primera Guerra Mundial, 300 metros habrían requerido meses y decenas de miles de bajas. En Iwo Jima les había llevado horas y les había costado caro, pero el avance continuó porque cualquier posición japonesa que lo obstaculizara podía ser descubierta y aplastada por el fuego naval. Un complejo de búnkeres cerca de la base del monte Suribachi, diseñado para enfilar las playas con fuego cruzado, fue identificado por un observador avanzado a las 11:45 horas. A las 11:52 horas, había sido alcanzado por más de 30 proyectiles de 3 buques diferentes. El complejo de búnkeres, cuya construcción había tardado 3 meses, dejó de existir en 7 minutos. Los defensores japoneses supervivientes se replegaron a la red de túneles, donde el hormigón y el coral dieron paso a la roca volcánica y la profundidad. Aquí, el fuego naval perdió su omnipotencia. Un proyectil, por muy grande que fuera, no podía alcanzar a un defensor refugiado bajo 30 metros de piedra. La batalla por Iwo Jima continuaría durante 36 días más, convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más sangrientos en la historia del Cuerpo de Marines. Pero el resultado ya no estaba en duda. La fortaleza de superficie había caído en cuestión de horas. Lo que quedaba era un proceso lento y brutal de limpieza de túneles, sellado de cuevas y reducción de la guarnición subterránea habitación por habitación. Los japoneses lucharían con una valentía desesperada, cobrando un precio terrible, pero luchaban desde una posición que ya había sido estratégicamente derrotada por la coordinación del fuego naval y el asalto terrestre. El cabo Yamada no vio la tarde. No vio la bandera izada sobre Suribachi 4 días después, la imagen que se convertiría en un icono. No vio la reducción definitiva de la bolsa, donde su unidad había quedado atrapada a principios de marzo, cuando los lanzallamas y las cargas de demolición finalmente silenciaron a los últimos defensores. Se había convertido en una estadística, una de las 18.000 bajas japonesas en una isla que Japón no podía reforzar y Estados Unidos no cedería. Su muerte había sido instantánea a la merced del proyectil que no dejó tiempo para el miedo, pero su transformación se había producido en los 90 minutos previos a la llegada del proyectil. La transformación de la creencia a la comprensión. El reconocimiento de que el coraje y la fortificación no podían compensar las ventajas industriales y sistémicas que las fuerzas estadounidenses aportaron al campo de batalla del Pacífico. Los estadounidenses, por su parte,
Aprendieron lecciones de Iwo Jima que marcarían los últimos meses de la Guerra del Pacífico. La coordinación del fuego naval con el asalto terrestre había demostrado ser devastadoramente eficaz. En Okinawa, la siguiente gran invasión se haría aún más hincapié en el bombardeo previo a la invasión y el apoyo de fuego en tiempo real. La doctrina se perfeccionaría aún más observadores avanzados, mejores equipos de comunicación, bases de datos de objetivos ampliadas que catalogaban cada posición defensiva sospechosa antes de que el primer marine desembarcara. Sin embargo, incluso en la victoria, los estadounidenses comprendieron el coste. Iwo Jima había requerido 5 semanas para asegurarla. Casi 7.000 marines habían muerto, más de una baja por cada defensor japonés caído. La fortaleza subterránea, inmune al fuego naval, había cobrado un precio brutal en combate cuerpo a cuerpo. Si Iwo Jima, una isla de 20 kilómetros cuadrados, había costado tanto, ¿qué requeriría la invasión de Japón? Las Islas Home contaban con millones de defensores, un terreno mucho más complejo y una población adoctrinada para resistir hasta la extinción. El fuego naval podía destruir las fortificaciones de superficie, pero no podía alcanzar la determinación de un pueblo al que se le había dicho que rendirse era peor que la muerte. Estos cálculos, realizados en la primavera de 1945, influirían en la decisión de usar armas atómicas en agosto. El recuerdo de Iwo Jima, la eficacia de una potencia de fuego abrumadora, combinada con el terrible coste del combate, cuerpo a cuerpo, contra defensores decididos, moldeó el pensamiento estratégico estadounidense en esos últimos meses. Los proyectiles navales que habían arrasado las posiciones japonesas en minutos se convirtieron, en retrospectiva, en el preludio de armas que podían arrasar ciudades en segundos. La escalada era lógica, casi inevitable, vista desde la perspectiva de una cultura militar que había aprendido a aplicar la abundancia industrial a todos los problemas de la guerra. El peso simbólico del proyectil naval trascendió su aplicación táctica inmediata. Para los defensores japoneses que sobrevivieron a Iwo Jima, menos de 300 de los 21.000 efectivos de la guarnición, la experiencia del poder de fuego estadounidense alteró fundamentalmente su comprensión de la guerra. Estos supervivientes, repatriados tras la rendición de Japón, trajeron a casa historias no de derrota en combate igualado, sino de aniquilación por una fuerza tan aplastante que la resistencia parecía no solo inútil, sino incomprensible. Hablaron de proyectiles que caían como lluvia, de fortificaciones construidas durante meses y destruidas en instantes, de un enemigo que poseía tal abundancia que podía permitirse disparar 5 proyectiles cuando uno solo bastaba. Estas historias no se difundieron ampliamente en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Japón estaba ocupado, traumatizado, centrado en sobrevivir entre las ruinas, pero persistieron en privado, en las reuniones de veteranos, en el discreto reconocimiento de quienes habían presenciado la disparidad de primera mano. Contribuyeron a la comprensión colectiva de que la derrota de Japón no se había debido a falta de coraje o espíritu, sino a un desequilibrio material tan profundo que ninguna fortificación ni sacrificio podría superarlo. Esta comprensión, dolorosa pero necesaria, moldearía el rechazo de Japón al militarismo en la posguerra y su enfoque en la reconstrucción económica. Si Japón no podía igualar el poder militar estadounidense, tal vez podría reconstruirse mediante la misma capacidad industrial que había producido esos caparazones, volcada ahora hacia el comercio, la tecnología y la competencia pacífica. Para los estadounidenses, el bombardeo naval de Iwo Jima representó la culminación de una transformación de 4 años en la doctrina de la guerra anfibia. Las lecciones aprendidas en Guadalcanal, donde los marines desembarcaron con un apoyo de fuego insuficiente y pagaron una cantidad exorbitante, se habían abordado sistemáticamente. Cada invasión posterior había perfeccionado la coordinación entre la Armada y el Cuerpo de Marines, mejorado la tecnología y aumentado el tonelaje entregado. Para Iwo Jima, el sistema había alcanzado un estado de terrible perfección. El coste en proyectiles
fue enorme, más de 40 millones de dólares en munición, gastados solo en el bombardeo previo a la invasión, pero comparado con el coste potencial en vidas estadounidenses, si las fortificaciones hubieran permanecido intactas, se consideró que valió cada dólar. El cálculo económico fue en sí mismo revelador. Solo una nación con la capacidad industrial de Estados Unidos podría considerar aceptable tal gasto. Solo una nación que producía la mitad de la producción manufacturera mundial podía tratar las carcasas como bienes de consumo, que se podían gastar libremente porque siempre se podía producir más. La abundancia no era accidental, era el producto de un sistema económico, político y social que priorizaba la producción, la innovación y la eficiencia. Las fábricas que fabricaban las carcasas eran las mismas que, antes de la guerra, habían producido automóviles y electrodomésticos. Volverían a la producción en tiempos de paz después de la guerra, transformando la misma capacidad que había propiciado la victoria en bienes de consumo que definirían el siglo estadounidense. El sonido de los disparos navales se convirtió, para quienes lo oyeron, en un recuerdo que nunca se desvaneció del todo. Veteranos de Iwo Jima, tanto estadounidenses como japoneses, informaron décadas después que ciertos sonidos, truenos, fuegos artificiales, maquinaria de construcción, podían desencadenar una respuesta visceral inmediata. El cuerpo recordaba lo que la mente intentaba procesar: la sensación física de la conmoción cerebral, la honda de presión en el pecho, la forma en que las grandes explosiones parecían detener el tiempo, creando un instante de silencio absoluto antes de que llegara la onda expansiva y el sonido regresara con una fuerza abrumadora. Para los marines que desembarcaron tras esa barrera, los cañones navales representaban un símbolo complejo. Eran ángeles guardianes, que disparaban para suprimir las posiciones enemigas y permitir el avance. Sin embargo, también eran recordatorios de vulnerabilidad, que la supervivencia dependía de sistemas que escapaban al control individual, del funcionamiento correcto de las radios, de las coordenadas y de que los proyectiles impactaran donde debían. Los ocasionales disparos cortos, que caían entre las posiciones estadounidenses debido a problemas de comunicación o averías, reforzaban la idea de que el fuego naval era una fuerza de la naturaleza, controlada, pero nunca dominada por completo. Para los defensores japoneses, las armas representaban algo cercano a lo sobrenatural. ¿Cómo podían los hombres luchar contra armas invisibles, disparadas desde barcos más allá del horizonte, guiados por observadores en aeronaves demasiado altas para ser derribadas? La ética tradicional samurái, que valoraba el combate cuerpo a cuerpo y la valentía personal, carecía de un marco para comprender o resistir este tipo de guerra. Era industrial, impersonal, abrumadora. El proyectil que mató al cabo Yamada fue disparado por un marinero que nunca lo vio, dirigido por una computadora de control de fuego que calculó su muerte con precisión matemática, ordenado por un oficial que coordinaba docenas de misiones de fuego simultáneamente. No había honor en ello, ni competencia individual, solo la aplicación sistemática de una fuerza abrumadora. Esta impersonalidad formaba parte del estilo de guerra estadounidense. No era exclusivo de Estados Unidos, pero estaba refinada hasta un punto que a otras naciones les costaba igualar. La doctrina militar estadounidense priorizaba el sistema sobre el individuo, la tecnología sobre el espíritu, la coordinación sobre el coraje. No porque los soldados estadounidenses carecieran de coraje, los marines, que lucharon en las arenas volcánicas de Iwo Jima, demostraron coraje de sobra, sino porque la cultura estratégica estadounidense valoraba la eficiencia y buscaba minimizar las bajas mediante el uso abrumador de la potencia de fuego. ¿Por qué arriesgar vidas en un asalto cuerpo a cuerpo cuando un destructor podía arrasar la posición a 4 millas de distancia? La pregunta se respondía sola. En los años posteriores a la guerra, mientras los historiadores analizaban la campaña del Pacífico, Iwo Jima emergió como un caso de estudio de asalto anfibio contra defensas preparadas. El bombardeo previo a la invasión se convirtió en tema de debate. Algunos argumentaron que había sido insuficiente, que a pesar de 3 días de bombardeo, la red defensiva japonesa
permaneció prácticamente intacta, lo que provocó un elevado número de bajas durante la campaña terrestre. Otros argumentaron que sin el bombardeo, las bajas habrían sido catastróficamente mayores y que la supresión de las defensas de superficie y la destrucción de cientos de posiciones habían sido esenciales para el establecimiento de la cabeza de playa. Ambas perspectivas eran válidas. El fuego naval había demostrado ser muy eficaz contra fortificaciones de superficie, pero limitado contra posiciones subterráneas profundas. La lección aprendida no fue que el bombardeo hubiera fracasado, sino que tenía limitaciones. Las futuras operaciones anfibias necesitarían soluciones combinadas: fuego naval para objetivos de superficie, bombardeo aéreo con municiones de penetración para instalaciones subterráneas y fuerzas terrestres equipadas para la guerra de túneles. La doctrina evolucionaría, pero el principio fundamental que las fuerzas estadounidenses aprovecharían la ventaja material para compensar la preparación defensiva del enemigo se mantuvo constante. El tonelaje empleado en Iwo Jima también ilustró la capacidad logística de Estados Unidos. Cada proyectil disparado debía fabricarse, transportarse a través de miles de kilómetros de océano, cargarse a bordo del buque de lanzamiento y almacenarse hasta su uso. La cadena de suministro que sustentaba el bombardeo naval incluía minas que extraían mineral, acerías, fábricas que mecanizaban componentes, ferrocarriles que transportaban materiales, puertos que cargaban barcos, convoyes que cruzaban el Pacífico y buques de suministro que mantenían las reservas de munición reabastecidas. Esta cadena funcionaba con tanta eficiencia que los buques de guerra podían disparar a un ritmo similar al de los ejercicios de entrenamiento en tiempos de paz, con la confianza de que no se agotarían. Los japoneses carecían de un sistema logístico comparable. Su munición era valiosa y debía conservarse porque no se podía reemplazar fácilmente. La munición estadounidense era abundante porque el sistema que la producía operaba con una eficiencia a escala industrial. Esta disparidad logística moldeó profundamente el comportamiento táctico. Las unidades estadounidenses podían solicitar fuego de apoyo libremente, sabiendo que el gasto era aceptable. Las unidades japonesas debían gestionar cuidadosamente la munición, aprovechando cada disparo, ya que el reabastecimiento era incierto. El efecto psicológico fue significativo. Las fuerzas estadounidenses lucharon con la confianza de la abundancia, mientras que las japonesas lucharon con la desesperación de la escasez. Ni el coraje ni la habilidad pudieron compensar por completo ese desequilibrio material. El monte Suribachi, el volcán extinto en el extremo sur de Iwo Jima, sufrió un tremendo castigo durante el bombardeo. Las laderas de la montaña estaban repletas de túneles y puestos de tiro. El fuego naval excavó nuevas formaciones en su superficie, cráteres en los accesos, y derrumbó algunos de los túneles menos profundos. Sin embargo, la imponente montaña protegía las posiciones más profundas y los defensores japoneses continuaron combatiendo desde las alturas del Suribachi hasta que los marines asaltaron las laderas y alcanzaron la cima el 23 de febrero. La famosa fotografía del izamiento de la bandera, tomada por Joe Rosenthal, se volvió icónica, en parte por lo que representaba: las fuerzas estadounidenses reclamando el terreno elevado tras 4 días de brutal combate, plantando una bandera en un terreno que los defensores japoneses habían considerado inexpugnable. Pero el izamiento de la bandera se produjo solo porque el fuego naval había suprimido las posiciones defensivas lo suficiente como para permitir el asalto. Sin la destrucción sistemática de búnkeres y fortines que cubrían los accesos, los marines no habrían podido avanzar. La fotografía, célebre por su representación de coraje y determinación, también era un testimonio del sistema de apoyo de fuego que hizo posible la supervivencia de tal coraje. Los 6 hombres izando la bandera eran el símbolo visible. Los símbolos invisibles eran los destructores en alta mar, los observadores en aeronaves que sobrevolaban, los oficiales de control de fuego calculando trayectorias, las cadenas de suministro que entregaban proyectiles. Todo el aparato de la guerra industrial que hizo posible ese momento. Los defensores japoneses de Suribachi
presenciaron el izamiento de la bandera desde sus posiciones supervivientes. Algunos dispararon contra la expedición, aunque los marines estaban demasiado bien posicionados para desalojarlos fácilmente. Otros simplemente observaban, comprendiendo el simbolismo. La bandera representaba más que la presencia estadounidense en la cumbre. Representaba la culminación de un sistema que había ejercido una fuerza abrumadora sobre esta pequeña isla, que había desmantelado sistemáticamente las defensas construidas durante 8 meses en cuestión de días. Para los soldados japoneses que continuarían luchando en los túneles bajo Suribachi durante una semana más, la bandera era una confirmación de lo que habían aprendido durante el bombardeo, que la abundancia material, aplicada sistemáticamente, podía superar la fortificación y la determinación. La historia del bombardeo de Iwo Jima es, en última instancia, una historia de transformación. La transformación de la guerra a través de la capacidad industrial, la transformación de la doctrina defensiva japonesa frente a una potencia de fuego abrumadora y la transformación de la comprensión de los soldados individuales de su lugar en un conflicto moldeado por fuerzas que van mucho más allá del coraje o el sacrificio personal. El cabo Yamada había entrado en su fortín, creyendo que el hormigón y el coraje podrían resistir cualquier ataque estadounidense. Esa creencia no era absurda. Se basaba en la mejor ingeniería defensiva que Japón podía proporcionar, en fortificaciones que habían soportado 3 días de bombardeo y seguían funcionando. Pero la creencia no podía explicar el uso sistemático del fuego naval coordinado con el asalto de infantería en tiempo real. La creencia no podía soportar proyectiles disparados con tal precisión y abundancia que cualquier posición defensiva se volvía insostenible una vez identificada. Su transformación, en esos últimos 90 minutos, fue la de un individuo que se enfrentaba a la realidad de que su bando había perdido no por falta de ánimo, sino por una disparidad material tan profunda que el ánimo se volvió irrelevante. Este reconocimiento, repetido por miles de defensores japoneses en Iwo Jima y millones en todo el Pacífico, moldearía la comprensión del conflicto en la posguerra. Japón no había sido derrotado por un coraje superior. Los soldados japoneses habían demostrado un coraje extraordinario, sino por un sistema de producción, logística y coordinación que Japón no podía igualar. Para las fuerzas estadounidenses, el bombardeo representó el cumplimiento de una doctrina refinada mediante un arduo aprendizaje. Las primeras batallas del Pacífico habían revelado deficiencias en el apoyo de fuego, la coordinación y la técnica anfibia. Cada operación posterior había abordado esas deficiencias sistemáticamente. Para Iwo Jima, el sistema funcionaba con una eficiencia implacable. No era perfecto, las bajas seguían siendo elevadas, y la fortaleza subterránea seguía cobrándose un terrible tributo, pero era eficaz. Los cañones navales habían cumplido lo que prometían. La supresión y destrucción de las defensas de superficie, la reducción sistemática de las posiciones fortificadas y la creación de condiciones bajo las cuales la infantería pudiera avanzar contra las defensas preparadas y sobrevivir. El epílogo del bombardeo de Iwo Jima se extiende más allá de la batalla inmediata. Las técnicas perfeccionadas allí, la coordinación del fuego naval con el asalto terrestre, el uso de observadores avanzados y comunicaciones por radio, y la doctrina del bombardeo preparatorio abrumador influirían en las operaciones anfibias durante décadas. El desembarco de Incheon en Corea, las doctrinas anfibias de la Guerra Fría y los conceptos de coordinación de apoyo de fuego que persisten en la práctica militar moderna se remontan a las lecciones aprendidas en el Pacífico y en particular en Iwo Jima. Los propios proyectiles, los objetos físicos que causaron tal destrucción, se convirtieron en artefactos y recuerdos. Algunos permanecen enterrados en la arena volcánica de Iwo Jima, municiones sin detonar que ocasionalmente emergen cuando el terreno de la isla se desplaza. Otros se conservan en museos, ejemplares pulidos junto a carteles que explican sus especificaciones: peso, carga explosiva, velocidad inicial,
cifras que no logran transmitir la experiencia de estar debajo de ellos al caer. Los veteranos que sobrevivieron, tanto estadounidenses como japoneses, guardaron recuerdos que ningún artefacto podría capturar. El ruido, la conmoción, el terror y la admiración de presenciar la violencia a escala industrial aplicada con precisión coordinada. En la narrativa más amplia de la Segunda Guerra Mundial, Iwo Jima representa un punto de inflexión en la campaña del Pacífico. El momento en que la doctrina anfibia estadounidense alcanzó su madurez, cuando la combinación de poder naval, aéreo y terrestre funcionó como un sistema integrado de eficacia abrumadora. También fue un presagio de lo que vendría después, la escalada de los proyectiles navales al bombardeo estratégico y a las armas atómicas, cada paso una amplificación del principio de que la guerra podía ganarse mediante la aplicación sistemática de la capacidad industrial al problema de destruir la resistencia enemiga. El símbolo recurrente en todo esto sigue siendo el propio proyectil, el proyectil de 45 centímetros que representaba la abundancia, la precisión y la destrucción impersonal. Donde los defensores japoneses tenían raciones de arroz, medidas en tazas y municiones contadas en cartuchos, las fuerzas estadounidenses tenían proyectiles medidos en toneladas y disparados por miles. Donde la logística japonesa tenía dificultades para abastecer guarniciones aisladas, la logística estadounidense entregaba munición más rápido de lo que se podía gastar. El proyectil era la manifestación física de un sistema que priorizaba la producción por encima de todo, que había transformado economías enteras con fines bélicos y que pudo sostener esa transformación durante años gracias a la vasta base industrial subyacente. Estar en Iwo Jima hoy es caminar por un terreno aún marcado por aquel bombardeo. Los cráteres se han suavizado con el tiempo, llenos de arena volcánica y escasa vegetación. Las ruinas del fortín permanecen, fragmentos de hormigón erosionados por 70 años de tormentas del Pacífico. La playa donde desembarcaron los marines está ahora más tranquila, visitada por veteranos e historiadores, un lugar de memoria más que de violencia. Pero la isla misma recuerda, en la geología alterada, en las municiones sin detonar que aún emergen ocasionalmente, en los túneles que horadan la roca bajo la superficie, todo ello habla de un momento en el que la guerra industrial alcanzó un cenit de terrible eficiencia. Las tropas japonesas que construyeron esas fortificaciones nunca imaginaron que el fuego naval estadounidense pudiera arrasar en minutos las posiciones que habían tardado meses en construirse. Su expectativa se basaba en la experiencia previa, en la comprensión de que la fortificación proporcionaba protección y que la profundidad defensiva podía absorber los bombardeos. Lo que aprendieron, en las horas del 19 de febrero de 1945, fue que la doctrina estadounidense había evolucionado más allá de su comprensión, que la coordinación del poder naval con el asalto terrestre había creado una capacidad que volvía obsoletos los cálculos defensivos tradicionales. Esta fue la tragedia y la inevitabilidad de Iwo Jima. Tragedia porque miles de hombres valientes, japoneses y estadounidenses, murieron luchando por un resultado que la lógica industrial ya había determinado. Inevitabilidad porque, una vez que el sistema de asalto anfibio con un apoyo de fuego abrumador maduró, ninguna fortaleza insular del Pacífico pudo hacerle frente. El coraje de los defensores, la calidad de las fortificaciones, la determinación de resistir, todo se convirtió en variables que podían afectar las bajas, pero no los resultados. La lección trascendió la situación táctica inmediata. Expresó verdades más importantes sobre la guerra en la era industrial, que la abundancia material aplicada sistemáticamente podía superar las ventajas cualitativas, que la coordinación y la comunicación podían multiplicar la eficacia de la potencia de fuego y que la nación que pudiera producir y lanzar más proyectiles al objetivo con mayor rapidez prevalecería independientemente de la determinación del enemigo de resistir. Estas verdades, aprendidas a sangre y fuego sobre arena volcánica, moldearían el pensamiento militar de la era moderna. Y al final, quizás,
La transformación más profunda no fue táctica ni estratégica, sino filosófica. El bombardeo de Iwo Jima demostró que la guerra se había convertido en una contienda de sistemas más que de individuos, de capacidad industrial más que de espíritu guerrero, de coordinación más que de coraje. Esto no disminuyó el coraje de quienes lucharon. Tanto los marines que avanzaron por la playa como los defensores japoneses que resistieron desde sus fortificaciones demostraron una valentía extraordinaria. Pero cambió lo que el coraje podía lograr. El valor individual, por grande que fuera, no podía derrotar a un sistema diseñado para identificar y destruir cualquier resistencia con eficiencia industrial. El cabo Yamada, en su fortín la mañana del 19 de febrero, representó el fin de una era, cuando la fortificación y la determinación parecían suficientes. El proyectil que destruyó su posición representó la nueva era, cuando la abundancia, la coordinación y el uso sistemático de una fuerza abrumadora se habían convertido en los factores determinantes de la guerra. Entre esos dos momentos, entre la creencia y la destrucción, se produjo una transformación que definió no solo la batalla de Iwo Jima, sino la naturaleza de la guerra en la era moderna. El gris pacífico aún se extiende contra las negras playas de Iwo Jima. La arena volcánica aún huele a azufre. La isla aún conserva las cicatrices de aquel bombardeo, visibles desde el aire como sombras en el terreno, patrones de disrupción en el flujo volcánico, y en algún lugar de ese paisaje marcado, enterrados bajo décadas de erosión, yacen los fragmentos del fortín del cabo Yamada, hormigón y acero reducidos a escombros, indistinguibles ahora de la roca volcánica que lo rodea, un monumento al momento en que las tropas japonesas comprendieron lo que podía lograr el fuego naval estadounidense y la rapidez con la que la expectativa podía transformarse en aniquilación. Los proyectiles ya no suenan. Las armas son piezas de museo. Los veteranos, tanto estadounidenses como japoneses, prácticamente se han ido, llevándose consigo el recuerdo inmediato del ruido, la conmoción y el terror. Pero la lección permanece, grabada en el terreno mismo, que en la contienda entre la fortificación y la abundancia, entre la determinación y el sistema, entre el coraje y la capacidad industrial aplicada sistemáticamente, la abundancia triunfa, no por superioridad de espíritu, ni por mayor coraje, sino por la simple y terrible matemática del tonelaje y la precisión, aplicada con una furia que arrasa las posiciones fortificadas en minutos y convierte la creencia en escombros antes de que el creyente pueda comprender plenamente lo que está sucediendo. Esto es lo que enseñó Iwo Jima. Esto es lo que demostró el bombardeo naval. Esto es lo que aprendió el cabo Yamada en sus últimos 90 minutos, mientras el mundo que conocía se disolvía en fuego y conmoción, mientras la expectativa daba paso a la comprensión, mientras el pilar de su convicción, que la fortificación y el coraje japoneses podían resistir, se desmoronaba bajo proyectiles que caían como lluvia mecánica, indiferentes e inevitables, la expresión física de una abundancia que Japón jamás podría igualar y un sistema de guerra que determinaba los resultados incluso antes de que comenzara la batalla.